Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Saúl. ¿Me escucha, Saúl? Saúl, ¿me puede decir, por favor, si me escucha ahí por el chat? ¿Sí se escucha? Bueno, voy a creer que sí, ¿eh? Katia, buenas tardes. Si me pudieras decir, por favor, si se escucha el audio. Si me pudieran escribir ahí un mensajito, si se escucha, por favor. Buenas tardes, Katia. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar porque el tiempo apremia. Y desafortunadamente aquí Zoom siempre me está contando el tiempo para la grabación, ¿sí? Pues más que nada, antes que todo, darles la bienvenida a esta semana 1 del módulo 3. Es una semana que va a ser un poco intensa, pero antes de entrar de lleno a la semana, me presento. Mi nombre es Alejandra Chávez. Como ustedes bien lo saben, soy su asesora a cargo de este módulo. Ok, tengo 30 años de edad, ya me presenté por ahí con ustedes, perdón, y actualmente pues ya tengo aproximadamente casi 8 años trabajando en lo que es la prepa en línea. Soy la segunda generación de tutores de la prepa en línea y ha sido un proceso muy bonito. Entonces, les doy la más cordial bienvenida. Yo estoy en la plataforma básicamente la mayor parte del tiempo, pero igual ustedes pueden mandarme un mensaje sin problema. Y la plataforma, como ustedes ya bien lo saben, siempre envía una copia al correo electrónico. Entonces, si no les contesto por un lado, pues les contesto por la plataforma o por correo. Siéntanse con la confianza de preguntar cualquier cosa que lleguen a necesitar sin problema. Yo voy a estar aquí al pendiente de ustedes en la manera en que yo pueda darles o brindarles el soporte. De lo contrario, pues los estaría canalizando con quien les pueda ayudar en caso de que su situación sea un poco más ajena a mis funciones. Bienvenidos nuevamente. Y pues es un módulo donde vamos a aprender básicamente al análisis de ciertas situaciones de diferentes perspectivas, de diferentes hechos históricos y cómo podemos enlazarlos a través de diferentes visiones, ¿no? Y cómo hacer un análisis y una investigación acerca de ello. El módulo es un módulo, no es complicado, pero sí requiere de una atención
por lo que yo los invito a que nos organicemos y balanceemos nuestras actividades considerando la parte educativa. Sí, porque cuando nosotros adquirimos esta parte o aceptamos este proceso educativo, adquirimos el compromiso y la responsabilidad de enviar nuestras actividades en tiempo y forma. Entonces, sí es importante que lo consideremos para que ustedes puedan, de alguna manera, concluir satisfactoriamente este proceso. Por mi parte, sí mencionarles que no hay extensiones de tiempo. Es bastante considerable el hecho de que los alumnos se preocupen o se, tengan la responsabilidad de hacer lo posible por enviar sus actividades en tiempo para que alguien más no lo haga. Entonces, sí es importante aceptar esa responsabilidad, el hecho de que tengo que enviar mis actividades en tiempo y forma. En más de una ocasión, yo les menciono evitar dejar todo para el domingo. Como buenos mexicanos, la mayor parte del tiempo así lo hacemos. Dejamos todo para el final, se satura la plataforma, ya no pudieron enviar las actividades, bueno, y se vuelve una bola de cuestiones que muchas de ellas tienen que resolverse para que ustedes puedan concluir el módulo de forma satisfactoria. Entonces, los invito a analizar esta parte y a balancear sus actividades. En esta sesión a mí me gusta ser muy concreta en las sesiones. Me gusta basarme o enfocarme en lo que considero más importante. Esto debido a que sé que tienen otras actividades y que de alguna manera el enfocarme tanto en los recursos lo hace un poco tedioso. Les sugiero siempre que antes de iniciar sus actividades lean con detenimiento sus recursos de la semana. No hay cosa que se les pidan las actividades que no vengan los recursos de la semana. Entonces, es sumamente importante que evitemos ir y consultar actividades ya realizadas y adquirirlas o adquirir la información como si fuera propia, ¿sí? Acuérdense que estaríamos cayendo en lo que es el plagio. Y además, pues ya no sabemos las actividades que ya están en internet de memoria, yo creo que los asesores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque aparte de no evaluar su actividad, pues ya no tendrían oportunidad de tener una segunda oportunidad en esa parte. ¿Sí? Que digo, son al final de cuentas detalles que ustedes ya saben y que ya han venido trabajando, asumo, creo yo, en los otros módulos. Por mi parte, para dar inicio a esto que es la semana 1, les digo de manera general y enfocarnos un poco más en la cuestión más importante que son las actividades. ¿Cuál es el objetivo del módulo? Bueno, el objetivo del módulo es que nosotros podamos emplear cierto lenguaje un poco más específico, más técnico, para poder no solo entender, sino explicar e interpretar ciertos procesos sociales y fenómenos naturales. ¿Sí? ¿Cuál es la parte que vamos a estudiar? Bueno, todo el contexto que esté alrededor de dichos sucesos o procesos. ¿A partir de cómo? Bueno, del análisis, cómo vamos a hacer dicho análisis a través de ciertas comparaciones, vamos a reflexionar, vamos a hacer un juicio valorativo, vamos a generar una crítica con el contenido que nosotros vayamos investigando con el afán de entenderlo, buscar fuentes de información que sean fuentes confiables, ¿sí? Y esto, pues obviamente, para llevar a cabo una construcción del tema en específico, en este caso, temas consultados como lo son hechos o fenómenos naturales o hechos históricos, ¿no? Información general del módulo. Ustedes en esta semana nos vamos a enfocar a lo que son los sucesos históricos, ¿sí? A partir de dónde surgen, cómo se reconstruye un hecho histórico, por qué es tan importante un hecho histórico para nuestra comunidad, ¿sí? Cómo lo vamos a poder proyectar o comunicar de diferentes formas, de diferentes posturas, de diferentes análisis, de diferentes aspectos y qué intención vamos a tener a la hora de comunicarnos a través de los diferentes tipos de texto, porque ustedes también van a conocer cuáles son los diferentes tipos de texto y dependiendo del texto es la intencionalidad del autor, ¿sí? Esto nos va a ayudar mucho a que ustedes vayan generando sus ideas y las vayan proyectando de forma ordenada, de forma creativa, vayan generando una opinión, pero una opinión que esté fundamentada en argumentos, ¿sí? Y esto obviamente nos lleva también a otra parte que es lo que se le conoce como conocimiento científico y ustedes van a poder identificar qué es un conocimiento científico y qué no, ¿sí?
¿Qué estamos esperando que ustedes terminen de aprender cuando finalice el módulo? Bueno, estamos esperando que ustedes aprendan lo que es las herramientas de análisis, ¿sí? De textos, cómo voy a extraer la información, cómo la voy a procesar, desde qué postura voy a generar una opinión de los temas históricos, cómo voy a identificar la atribución e intención, comunicativa de los textos en cuanto al contenido histórico. ¿Cómo voy a interpretar y analizar distintas formas de representar el conocimiento en textos que tengan que ver con contenido histórico, pero a su vez que estén relacionados con otras disciplinas o con otras ciencias como las matemáticas, las estadísticas, ¿sí? Y que de alguna manera es a lo que se conoce como interdisciplinariedad, ¿sí? Describir y comentar de forma crítica las diferentes formas o versiones que tiene un acontecimiento histórico, identificar los actores, qué fue lo que sucedió, quiénes están involucrados, cuáles fueron las acciones, es decir, reconstruir lo que sucedió desde diferentes posturas, ¿sí? Reconocer las diferencias que hay entre el sentido común y el conocimiento histórico, porque es una ciencia, las 7 formas de identificar una ciencia, ¿sí? Y por qué es tan importante para la sociedad que los conozca y que lo sepa. Revisar la fundamentación de las creencias que tenemos, evaluarlas, darles un rango de conocimiento, en base a qué me baso, vaya la redundancia, para adquirir o ir formando mis aprendizajes y mi conocimiento. Investigar y problematizar ciertas cuestiones filosóficas que tienen mucho que ver con el desarrollo del hombre en la sociedad, ¿sí? Y cómo se desenvuelve en el mundo en el que se está interactuando. Identificar las alternativas de las ciencias sociales mismas que abordan el suceso de acuerdo a un objeto de estudio de cada una de ellas. Vamos a conocer cuáles son las diferentes disciplinas o ciencias sociales, qué es lo que estudian, cuál es el objeto de estudio de cada una de ellas. Ustedes ya conocen lo que es el foro de aprendiendo, ¿sí? Aquí en el foro de aprendiendo es un espacio que nosotros tenemos no solo para interactuar y para decir qué bonito, que te vaya bonito este fin de semana, échale muchas ganas, sino también se trata de que enriquecer nuestro aprendizaje, ¿sí? ¿De qué manera? Pues obviamente participando, respondiendo al enunciado detonador que nos menciona por ahí, generando esta acción de interactuar en cuanto a nuestros compañeros. Ahora sí que generar el aprendizaje por conexión, ¿sí? Y sobre todo, compartir información valiosa respetando las reglas del foro. Eso es bien importante, ¿sí? ¿Qué es la lectura? Aquí ya nos vamos a entrar un poco más al tema del módulo. ¿Qué es la lectura? Bueno, la lectura es un proceso en el cual nosotros vamos adquiriendo ciertos significados, ya sea a través de signos, a través de un sistema, a través de determinaciones, letras, dibujos, señas, texturas, etcétera, ¿sí? Y leer, pues implica muchas cosas, implica que uno se pregunte, se responda, reflexione, qué es importante, qué no, descartar la información. Eso es lo que es la lectura en sí, la acción de leer, ¿sí? Ahora, ¿qué es la escritura? La escritura ya es cuando plasmamos en algo las ideas o lo que queremos proyectar, ¿sí? La lectura es base fundamental para la escritura, se hace una preparación, se tienen que clasificar los textos, y luego vamos a analizar esos textos, vamos a generar un comentario y vamos a criticar y al final vamos a poner la bibliografía. Ese sería un proceso de la escritura, ¿sí? Un análisis de mis ideas. Y eso es bien importante porque hay gente que tiene muy buenas ideas, pero a la hora de plasmarlas les causa conflicto. Entonces leen el documento y se dan cuenta que no tiene sentido. Por eso es tan importante la lectura y la escritura de formas separadas, pero también a su vez van básicamente de la mano. Es imperativo que vayan juntas porque nos permite generar nuestras ideas, pero no solo generarlas a la hora de leerlas, sino proyectarlas a la hora de escribirlas. Entonces, una parte fundamental del perfil de egresados de la prepa en línea es que ustedes sean buenos escritores, ¿sí?
y buenos lectores. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Tenemos ciertas expresiones que nos ayudan a la escritura. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tomamos una palabra y nos adueñamos de ella y de ahí ya no salimos. Puesto que, puesto que, puesto que, puesto que, puesto que, y ya no salimos de puesto que. Y nos vamos a los renglones y nos damos cuenta que la repetimos mucho, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que ustedes aprendan ciertas frases, ¿para qué? Con la finalidad de que ustedes empleen esas frases de acuerdo a lo que se está escribiendo o lo que se está desarrollando, ¿sí? Si es una presentación o una introducción, ustedes pueden empezar con, para empezar, en primer lugar, como punto de partida, la idea principal de él, propósito principal de él. Es decir, son oraciones que nos ayudan a irse desarrollando poco a poco y establecer un argumento en base a lo que se pretende. Y así tenemos otro tipo, otro menú de frases para generar ideas o argumentos o a lo que se le conoce como el desarrollo de un documento, otras para citar información, otras para concluir, y eso ustedes es importante que lo tengan como una guía, como una base. Si tuvieran la oportunidad de imprimirlo sería muy bien. Si ustedes ya tienen un cuaderno de apuntes de la prepa, bueno, sería genial que lo tuvieran ahí a primera mano para que les ayudara mucho a desarrollar sus ideas a la hora de escribirlas. ¿Cuál es el proceso de lectura? ¿Sí? El proceso de lectura básicamente es algo sumamente importante porque influyen todos los conocimientos que tenemos en cuanto a la construcción de conceptos o significados, ¿sí? Y pues obviamente la intención del autor es fundamental. También en el momento en el que leemos se produce lo que se le conoce como el texto mental y posteriormente pasa a ser de forma un poco más palpable a través de un documento, ¿sí? Es importante, chicos, que cuando vamos a leer entendamos a diferenciar datos basados en lo que es evidencia. Por ejemplo, los españoles llegaron al actual continente americano, ¿sí? Y las posturas o interpretaciones que si bien se presentan con base a más evidencia, incluyen una perspectiva. La descubrieron, la colonizaron o la invadieron y de esta forma generar una postura propia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una cosa es que me base en argumentos sólidos o en argumentos que son válidos y otra cosa es cuando comento algo que asumo o creo o pienso, pero que no sabemos si es un sustento como tal, ¿sí? Entonces, para entender todo lo que tiene que ver con el análisis de los procesos históricos, de los hechos históricos y demás, bueno, primero hay que entender qué es un acontecimiento histórico, ¿sí? Un acontecimiento histórico es sumamente importante para nosotros, por eso la historia es una disciplina que nos ayuda mucho a entender ciertas cuestiones que pasan en nuestro país y, ¿por qué no?, adelantarnos o prever otras tantas, ¿sí? Un hecho suele convertirse en un acontecimiento cuando resulta singular y trascendente. ¿Qué quiere decir? Que fue una cuestión a lo mejor territorial, pero que pasa a ser una cuestión sumamente importante para nuestra cultura o para nuestro país. Y eso va a depender mucho del contexto y el espacio temporal en el que haya sucedido, ¿sí? Esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque vuelve muy relevante a lo que se le conoce el contexto cultural, es decir, todo lo que pasó alrededor del hecho histórico, todo lo que estaba sucediendo además de eso en ese momento, ¿sí? Entonces, dicho esto, es importante considerarlo de forma estrictamente histórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta forma histórica nos va a ayudar a entender mucho los cambios significativos o ciertos cambios que marcaron diferencias radicales en lo que es las facetas de nuestra cultura o de nuestro territorio, ¿sí? Entonces, ¿de qué parte el acontecimiento histórico? Bueno, pues tiene mucho que ver la forma en cómo se hace y cómo se actúa
cómo se actuó, cómo se resolvió esa cuestión, para obviamente continuar con la cuestión de percepción y transformación de ese hecho a la cuestión cultural y social. De esta manera, pues obviamente la situación me va a ayudar a conocer, me va a ayudar a analizar ciertas causas, ciertos efectos que de alguna manera causaron el hecho histórico y de qué manera los podemos evitar. Y eso es bien importante, no nos vamos tan lejos. Antes vivíamos en la época de las guerras. Ahora obviamente ya no son una guerra literal como tal en armas. Seguimos teniendo, sí, pero antes nos basábamos mucho para resolver conflictos en ese tipo de cuestiones. Hoy, gracias al análisis de ciertos hechos o acontecimientos históricos, hemos evolucionado en gran parte en esta situación. ¿Sí? Por eso es tan importante comprender un hecho. ¿Por qué? Porque entendemos que es una representación y una interpretación de lo que ha sucedido de diferentes perspectivas para que obviamente nos permita entender mucho más nuestra situación actual, obtener una representación particular de ese suceso a través de diferentes tipos de lenguaje, diferentes terminologías, diferentes esquemas y poder evocarlo a lo que es nuestro país actual, nuestro México actual, ¿sí? Un hecho histórico no permite, nos remite, perdón, al suceso o acontecimiento en sí mismo, sino que pues obviamente ya no puede volver a pasar como tal. Si hay una situación, la va a ver de forma semejante o igual, pero no va a ser el mismo, obviamente, ¿no? Entonces, esa parte del hecho histórico es una interpretación social y es importante investigarla y sobre todo hacer hincapié en la reflexión y en la crítica de esto para poder evolucionar como sociedad. Ahora, ya sabemos lo que es un hecho histórico, bueno, ¿cuál es la disciplina que lo propicia? Bueno, es la historia, ¿sí? Que nos permite comprender a través de dichos hechos históricos el presente que tenemos hoy en día, ¿sí? Y aparte resulta muy útil porque nos ayuda a participar como sociedad, como individuos responsables en la sociedad. Básicamente es un proceso en el cual nosotros guardamos ciertos acontecimientos, les damos una explicación desde el pasado para que lleguen al presente y se manifiesten en el futuro con ciertas relaciones, ciertas soluciones o cierta investigación y análisis de ideas para una mejor comprensión en la realidad, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el acontecimiento, ya vimos, entonces ahora se invoca lo que es el hecho histórico, ¿sí? Y es importante ofrecer una descripción e interpretación bien completa y eso les va a tocar a ustedes hacerlo en sus actividades integradoras, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no nada más es analizar el hecho, qué pasó, cómo sucedió, porque si nos basamos en eso, llegaríamos a la situación de lo de que se le conoce como chisme, ¿no? Porque en realidad no es nada sustentable, sino que tenemos que hacerlo a través de gráficas, de cierta estructura, de cierta factibilidad, ¿sí? De ciertas disciplinas como la sociedad, las sociales, la económica, la política, la religiosa, tomando en cuenta esta base de datos, este análisis para poder llegar a la reconstrucción que estamos intentando hacer. Ahora, ¿qué es el contexto sociohistórico y cultural? Porque ustedes lo van a encontrar muy a menudo y ahorita lo van a revisar en sus actividades. Sí, esta parte es bien importante porque habla desde una perspectiva social histórica, ¿sí? ¿Qué es un contexto? Bueno, ¿qué acontecimientos, ahorita yo les mencionaba, qué acontecimientos eran relevantes en ese momento? ¿Qué más estaba sucediendo? ¿Sí? Esto nos va a ayudar mucho a entender mejor y valorar lo que es el hecho o suceso histórico, ¿sí? El texto en su realización y en su lectura está condicionado por una serie de acontecimientos que establecen un valor, que es lo que nos permite a lo que se le conoce como los libros de historia, que nos permite analizar y hacer un desarrollo. Para ello, pues obviamente tenemos que tener una base de lo que estaba sucediendo en ese momento, aparte de dicho proceso histórico. Ahora, ¿qué es la intención comunicativa? Bueno, el objetivo es lo que se pretende proyectar o lograr por medio del uso, obviamente, de la lengua. Es decir, de qué manera estamos atribuyendo los ciertos tipos de texto para mandar un mensaje a través del hablante, ¿sí? Por ejemplo, un texto es descriptivo si informa sobre el estado de las cosas, mientras que es expositivo si pretende explicar algo. Entonces,
Tenemos textos informativos, tenemos textos expositivos donde informamos algo, tenemos textos instruccionales donde damos paso a paso lo que se tiene que hacer, tenemos textos narrativos donde menciona qué fue lo que pasó ahora sí que de forma minuciosa, ¿sí? Textos descriptivos es lo que hablaba ahorita, nos informa sobre el estado de las cosas. Textos argumentativos son aquellos que están basados en un análisis más profundo o en otras ideas, en otros autores, en otros contextos, ¿sí? Básicamente, eso es a lo que estaríamos hablando de la comunicación, intención comunicativa. Ahora, tenemos lo que son los diferentes tipos de texto, y ya les mencioné algunos, pero hay muchos más, hay textos científicos y académicos, ¿sí? ¿Y cuáles, qué características tienen? Bueno, pues tratan de informar conocimiento, ¿sí? Literarios, pues obviamente tiene que ver con la poesía, con toda esta cuestión poética. Los periodísticos, pues nos informan, ¿sí? Los literarios, algunos ejemplos serían cuentos, novelas, algunos textos periodísticos, ejemplos serían informativos, opiniones, columnas de periódicos. Científicos y académicos, pues serían artículos de opinión, ensayo, revistas científicas. Sí, todo esto son los diferentes tipos de texto y yo tengo que aprender a diferenciarlos porque es una también de las cosas que me pillan en mis actividades. Ahora, ¿qué es la subjetividad y qué es la objetividad? Y eso se los voy a poner súper fácil. La subjetividad es todo aquello que no se ve, que no se palpa, perdón, que no se puede medir, ¿sí? ¿Qué es subjetivo? Bueno, es un punto de vista. Eso podría ser subjetivo, ¿sí? Es un punto de vista a través de ciertas experiencias, a través de ciertos registros. Y la objetividad, por lo contrario, es una cuestión que se palpa, es una cuestión que se puede medir, que se puede cuantificar. No es lo mismo que yo les diga, ay, voy a evaluarlos de acuerdo a cómo se ven en su foto de perfil. Eso sería subjetivo. Objetivo sería mandar unas instrucciones a todos por igual que envíen su actividad y que esa actividad se evalúe. Al final esa calificación va a ser un promedio de que ustedes puedan o no acreditar el módulo. Eso es su objetivo porque los estoy evaluando de forma palpable, de forma verídica, ¿sí? A través de ahora sí que evidencias, ¿sí? Entonces, se entiende que la subjetividad en la historia, pues, no necesariamente es mentir, pero se representa a través de un método de interpretación, ¿sí? Desde la visión del artículo del particular del autor, por ejemplo, la Biblia, pues en realidad ha pasado por tantos procesos que es de forma subjetiva, ¿sí? Que nos permite explicar cierto fenómeno, pero a través de una visión, la visión de alguien más. Sin embargo, una cuestión objetiva, pues serían las matemáticas, ¿verdad? Para poder explicar algo, pues ahí están los números, no fallan. Esa diferencia es entre la subjetividad y la objetividad. El objetivo de estudio de cada ciencia, bueno, nosotros ya de antemano sabemos que las ciencias sociales de alguna manera explican cómo es la interacción del ser humano con sus diferentes contextos y medio ambientes. Tenemos la economía, por ejemplo, que está relacionada con todo lo que tiene que ver el intercambio de moneda, la distribución, consumos, bienes, raíces, servicios, ¿sí? Las ciencias políticas estudia todo lo que tiene que ver con los derechos, las formas de actuar de los partidos políticos, procesos electorales y demás. El derecho estudia el orden normativo institucional que rige la convivencia social de las personas. La historia estudia todo el acontecimiento o hecho sobresaliente que impacta o afecta de manera directa a una comunidad o a una localidad. La antropología estudia toda la evolución del ser humano o de las personas de forma diversa en cuestión de cultural y lingüística. Y la sociología estudia el modo de vivir de las personas en la sociedad. Cada ciencia tiene un objetivo, pero el objetivo principal siempre va a ser el hombre, ¿sí? Y cómo interactúa. Estas ciencias pueden entrelazarse, sí, y ustedes lo van a descubrir con sus actividades integradoras, ¿sí? Voy a dejar de compartir y me voy a ir directamente a lo que son las actividades. Para poder darles un ejemplo, si ustedes tienen duda de sus actividades, siempre acuérdense que lo primero que hay que hacer es revisar los recursos de la semana. Les digo, al final de cuentas yo le doy así como que una embarradita de lo que se habla, sin embargo, pues no es lo mismo, ¿sí? Por ahí dice,
Déjenme, abro un Word. Ok, les voy a compartir mi Word y voy a ir haciendo un poco sobre lo que trata esta actividad. ¿Sí? Mi actividad dice, en un procesador de textos, responde la siguiente pregunta. Desde tu perspectiva, es decir, no necesitas investigar ya que hay una respuesta, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Entonces, yo no voy a investigar, yo nada más le voy a poner aquí. Le doy clic derecho para copiar de esta parte y así no se copie el formato en fondo de oscuro. Dice, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Bueno, considero o me imagino que es una reforma que aplica a todos los derechos y obligaciones de, bueno, y le van a poner ustedes de su cosecha, ¿verdad? Porque si no, pues ya prácticamente estaríamos haciendo la actividad. Dice, con atención los dos textos, lee con atención los dos textos, la muerte tiene permiso y la política agraria. Recuerda que para comprenderlos puedes usar técnicas de estudio como lectura de títulos y subtítulos, skimming, scanning y formular preguntas las cuales revisaste en el módulo 2. ¿Sí? Recupera la información relevante de ambas lecturas. Para ello, puedes tomar apuntes realizados en la lectura comprensiva y subrayar las ideas principales y parafrasear. Identifica los elementos que se incluyen en ambos textos y completa lo siguiente recuadro. ¿Qué hago yo? Selecciono el recuadro para no batallar. Fíjense bien. Me voy para acá, le doy clic derecho y le pongo pegar y ahí me va a pasar el recuadro. ¿Está? Algo así, ¿no? Bueno, ustedes ahí lo van a acomodar. ¿Cuál es el autor? Pues fulanito de tal, fulanito de tal. ¿Qué fecha sucedió? En 1900 tanto, en el siglo tanto. A lo mejor las fechas vienen diferentes, pero yo las voy a identificar. ¿Qué tipo de texto es? Un texto narrativo, un texto periodístico, un texto literario, un texto instruccional, perdón, descriptivo. Ustedes van a elegir qué tipo de texto es y lo van a colocar ahí. ¿Qué mensaje desea transmitir el autor? Pues la reforma agraria, o desea transmitir los derechos de la sociedad, etc. Aquí acuérdense que tienen que argumentar, no nada más mencionar qué, sino por qué. Público al que va dirigido, acuérdense que dependiendo del tipo de texto, es el público al que va dirigido. Si tengo un texto científico, va el público que tiene conocimientos previos sobre dicho tema. Aquí en este caso, pues a qué público va dirigido, a la comunidad completa en general, a personas que estén interesadas sobre el tema, a adultos mayores de tantos. Ustedes ya van a identificar esas características y van a colocar cada una. Contexto o momento en el que se escribió, qué época era, que estaba sucediendo además de eso durante ese periodo o ese tiempo. Tiene gráficas, incluye gráficas, tablas o apoyos estadísticos. Si los incluye, ¿qué? Uno sí lo incluye, el otro no. Ustedes van a investigar cuál y van a colocar sí, atribuye gráficas donde se revisa la información de la política agraria y su evolución. ¿Sí? Ideas principales o ideas secundarias, acuérdense, la principal va de lo general, las secundarias van de lo particular. Sí, se van fragmentando. ¿Cuál es la idea principal? Dar a conocer la política agraria. ¿Cuál es la idea secundaria? Conocer la política agraria a través de la reforma de mil y tantos, donde sucedió tal, tal, tal y tal cosa. Tiene que haber por lo menos una idea principal en cada uno y por lo menos de 3 a 4 ideas secundarias. ¿Qué actores había? ¿Sí? También cada uno de las lecturas describe el cúmulo de actores y son varios. Acciones que se describen. ¿Qué acción se describía? ¿Se levantaron en armas quién? ¿Había una revolución en base a qué? Vamos a describir acciones. La postura del autor frente al suceso del que habla. El autor que dice a través de lo que se está narrando, qué piensa, qué opina él. O tu opinión sobre el texto, que van a escribir aquí qué les pareció cada texto, obviamente de forma argumentada. Tu opinión sobre la reforma agraria, pues aquí como es una sola, lo que podemos hacer es combinar
celdas y aquí escribimos una opinión para ambas, ¿sí? Luego dice, en 2 párrafos de 8 a 10 renglones responder la siguiente pregunta. Por favor, consideren las extensiones, no menos y no más de lo que nos indica aquí, son 10 máximo. Y voy a responder lo que se me pregunta, ¿sí? De preferencia, sí, casi contando los renglones, sí, que es el espacio considerable para dar una respuesta argumentada. Redacta una reseña comparativa en la que indiques las semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria como hechos históricos. Para hacerlo, revisa el análisis que realizaste al completar el cuadro comparativo y tu respuesta a la pregunta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a colocar el texto fulanito de tal aborda la reforma agraria a través de una historia y un hecho que fue real o fue verídico. Sin embargo, el texto fulanito de tal menciona a diferencia a través de una forma ficticia de lo que puede afectar o las consecuencias de la reforma agraria, etc, etc. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es jalando ideas de un texto en otro. Eso es a lo que se le conoce como reseña comparativa, ¿sí? Y una vez que tengamos esto, vamos a darle clic, archivo, guardar como. Esto es bien fácil. Acuérdense de la nomenclatura y cómo tienen que guardar su archivo. Lo van a guardar en mi PC y aquí yo lo que hago es elijo dónde lo voy a guardar y copio y pego la nomenclatura que me mencionan como ejemplo y ya nada más yo le cambio mis apellidos, ¿sí? Y listo. Le doy clic en guardar y ya lo guardé. Esta es la actividad integradora 1. Ahora me voy a ir a la actividad integradora 2. La actividad integradora 2 me explica que tengo que descargar un documento y leerlo. Una vez que haya descargado este documento, voy a descargar un formato. Déjenme, les comparto. Y aquí, ojo, porque aquí trae truquito. Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela. Primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Qué cruel, ¿verdad? ¿El lenguaje es claro? Pues sí, sí es claro. ¿Es una situación de la vida cotidiana? Pues depende. Ahorita sí creo que puede llegar a ser una situación de la vida cotidiana. Entonces aquí le voy a poner una tachita. Si se les dificulta, pues ya nada más ponen el recuadro y le ponen una X. A ver. Aquí si se les dificulta, les digo, nada más ponen el cuadro y ponen una X. Cotidiana, sí. O le pueden dar clic y automáticamente se selecciona, ¿sí? La idea es clara, pues sí, sí es clara. La afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presenta quien lo afirma. No, no tiene ninguna evidencia científica. Entonces, la afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien lo dice. Sí, si yo le pusiera que sí tiene una evidencia científica, entonces no sería una creencia de quien lo menciona. ¿Por qué? O tiene uno o tiene otro. La cuestión científica es objetiva y la opinión es subjetiva. Entonces puede tener uno o puede tener otro. El lenguaje es claro, los tratamientos no han sido creados para destruir la salud, por el contrario, son una herramienta para fortalecerla. El lenguaje es claro, sí, sí es claro. Es una situación de la vida cotidiana, sí, sí lo es. La idea es clara, sí, sí es clara. La afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presente quien lo afirma, no tiene una evidencia científica. Sin embargo, aquí es una excepción. La afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien lo dice, no, porque no está diciendo yo pienso, no está hablando en primera persona, está hablando en segunda persona y parece ser que es un fragmento de algún texto, ¿sí? Todos los enfermos de cáncer de pulmón que he conocido han fallecido. Esta sí es una opinión, no tiene sustento científico y así sucesivamente. ¿Qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que llevan las personas que la padecen o porque lo heredan? Y vamos a explicar por qué.
Para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia o es únicamente lo que piensas? Si tienes alguna prueba, escríbela. Pueden incluso colocar referencias si así lo desean. Escribe 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presenta en la lectura, ¿sí? En la lectura que obviamente ustedes previamente habían realizado. Selecciona 2 ciencias, ya sea la economía y la sociología, que vamos a ponerlas. Y voy a poner derecho. Se me está acabando el tiempo, por si se corta, ya me lo termino. Y luego el título que vamos a obtener de internet de la información o de la fuente de consulta, qué pruebas o evidencias hay y las referencias de cada texto. Y posteriormente vamos a resolver aquí en una extensión de 2 a 3 párrafos de 10 renglones cada uno, lo que se dice sobre el cáncer de cada ciencia. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner economía. Y se dice tal, 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 tal. Y abajo derecho. Y se dice tal, 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 ¿sí? Y una vez que finalicemos lo mismo, vamos a guardarlo. Está bien fácil, si se fijan, está bien práctico. Vamos a guardar el documento y lo vamos a enviar, ¿ok? Básicamente esas son mis 2 actividades que tengo en la semana. ¿Ustedes tienen hasta aquí una duda, una pregunta, chicos? ¿No?